Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés acá en Entre Sol y Luna y me alegra acompañarte una vez más. Les habla Diego y hoy les traigo un episodio diferente. Más bien les quería contar algo. Ayer tuve una clase del módulo de psicología de la organización comunitaria y estábamos hablando de cómo en la universidad la investigación y la información que se producen es de calidad e incluso reconocida en otros países, pero desde lugares privilegiados. No se suele difundir esa información al público general. Y entonces, si no les llega esa información, ¿cómo van a saber su valor? Hay una barrera que lo impide. Lo mismo sucede con la psicología. ¿Es un derecho de todos el bienestar psicológico o eso se supone porque en la práctica es un privilegio? No todas las personas tienen acceso a ello. Y justo ahí tuve un insight, recordando de dónde nace mi motivación para tener un podcast. Y acá ustedes dirán, ¿y usted de qué alcantarilla salió para tener un podcast o qué? Bueno, les comento que siempre me ha gustado mucho hablar, compartir lo que aprendo y yo era ese niño que hablaba hasta por los codos, hasta que de repente ya no hablaba nada. Como ustedes sabrán, la vida cambia en cualquier momento y usualmente cambia más de una vez. A los 6 o 7 años mi familia tuvo una tragedia, un accidente, ya que a mi hermano mayor lo atropellaron. Eso fue justamente en la madrugada del primer día de clases. Gracias a la vida, él sobrevive, él se encuentra bien actualmente, pero fueron años de momentos muy difíciles. Y a eso también se le suma que antes, a los 4 años, me vacunaron mal y me tocaron un nervio de la cadera. Y desde entonces empiezan los dolores crónicos. Tuve que volver a aprender a caminar. Primero daba algunos pasos y me caía por el dolor. Y con el tiempo los episodios eran menos frecuentes y el dolor era menos, era más manejable, pero seguía cojeando. Y como ustedes se podrán haber dado cuenta en algún momento, los niños y los adolescentes en general suelen ser un poco crueles o incluso groseros. Entonces, gracias a que cojeaba, empieza el bullying y cierta exclusión. Aparte de cojear, el bullying también era por ser gordo y por ser sensible o diferente a los demás. Y eso continuó hasta más o menos los 16 años. De ahí nace una época de mutismo, más o menos desde los 7 años. ¿Por qué digo mutismo? Porque pasé de ser ese chiquito que hablaba por los codos literalmente a ser un chiquito que ya no hablaba nada. Pero a su vez no solo nació algo malo, sino que también de esto nació una sensibilidad y el observar desde otro lugar, el poder poner atención al dolor de las demás personas. Más o menos a los 17 llegó otra crisis, ya que estaba en una carrera que no me gustaba y era algo que realmente no había elegido bien y tampoco lo elegí por mí. Y entonces, gracias a esto, tuve una época de mucho malestar psicológico en el que pasaba llorando todos los días y me sentía horrible. En esta crisis, mi mamá me lleva a la psicóloga en un servicio público y fue una atención muy breve pero efectiva. Eso me ayudó enormemente porque llegué desbordado, sin ver otro camino, sin saber qué estudiar y salí muy cambiado. Me ayudó mucho, con muchísimas cosas y entre ellas encontré mi vocación. En la última cita, la psicóloga, Priscila, me dijo lo siguiente: espero encontrarte un día y ya no como paciente, sino como colegas. Y bueno, actualmente ya voy en cuarto año de la carrera de psicología. Ella es una de las personas que me inspiró y me inspiran aún hoy. De mano con esta ayuda empecé a buscar contenido de podcast porque me lo recomendó para ayudarme a sobrellevar la ansiedad. Y les comento que tengo un diagnóstico de ansiedad y depresión. Bueno, mi diagnóstico de ansiedad es de ansiedad generalizada, pero ese es otro tema. Aunque por eso es probable que dejara de hablar. Tenía ansiedad siempre y retomando otra vez en lo del podcast, en eso encontré no solo compañía, sino que también aprendizaje, ya que escuchar podcast me ayudó mucho y me dio herramientas. Yo me enamoré de eso. Entrando a la U también encontré la inspiración al hacer fichas, ya que en muchos trabajos los profesores suelen utilizar fichas y en algunos de estos trabajos venía un espacio que era comentario personal o comentario crítico. Y en ese espacio yo me empecé a expresar libremente, tejiendo ideas, hablando de las cosas que yo pensaba o hasta contando anécdotas. Y las personas asistentes y algunos docentes, cuando revisaban las fichas, me contestaban esos comentarios o las cosas que yo les contaba.
y se creaba un diálogo donde me hicieron sentir que vale la pena el hablar y en algunas de estas fichas inclusive me invitaron a hablar más y participar en clase, lo cual hice pese a toda la ansiedad que eso me provocaba y resultó que no decía cosas tan tontas. En una ficha me llegaron a comentar que tengo un don, el don del storytelling, y que sería bueno que pueda explotar ese potencial. Y así varias personas me han inspirado. De esta manera yo encontré mi voz en otras personas. Es como cuando uno tiene una canción favorita que dice demasiado lo que uno siente y uno siente esta conexión tan grande. Uno se llega a sentir entendido y les agradezco a todas esas personas y me llevo un fragmento de ellas en mi ser. Hay un fragmento de cada una de esas personas que forma parte de la persona que soy hoy en día. Y no solo hablo de psicólogos, también hablo de esas personas que hacen podcasts y mis amistades. Hay otra persona más a la cual le agradezco mucho. Esta persona fue mi primer pareja. Y en una de las tantas madrugadas en las cuales hablábamos me dijo que estaba bien mi forma de sentir, que estaba bien mi forma de ser tan sensible. Y en sus palabras también encontré consuelo, porque yo pensaba que yo era muy tonto por acordarme de las demás personas siempre y que ellas no lo hicieran por mí. Me dijo que yo no estaba mal por eso y que a veces no era culpa de las demás personas, simplemente mi mente funcionaba de una manera distinta y que yo era quizá algo más sensible. Y muchos años después, ahora sé que eso tiene nombre y se llama TDA. Hablando del TDA, hay otra persona que me inspira muchísimo, que es la Miss Universe 2025, Fátima Bosch. La amo, pero ese es otro tema. Acá quiero mencionar que de ahí no solo vienen retos, sino que también hay potencial al comprendernos. Eso me permitió expresarme de una manera diferente, expresarme como yo lo hago, y me doy cuenta ahora que en el lugar correcto todas las personas podemos florecer con los conocimientos y las herramientas adecuadas. Mi deseo es que el acceso a esa información que nos permite florecer sea libre. Y si bien no tengo todas las herramientas o la información, me alegra contribuir un poquito, aunque sea haciendo el bañazo con un podcast que uno llega ni a las 30 personas que lo escuchan. Porque cuando esa vergüenza o pensamientos me invaden, recuerdo esa motivación y a quienes me inspiran. Otra persona que me inspira mucho es Jane Goodall. Ella es una gran científica y divulgadora. Y las personas que hacen podcasts, en especial de los podcasts que yo escucho, que me aportaron mucho, como el Va y Viene Podcast, también Entiende tu Mente, Psicología al Desnudo, y los artistas. También los artistas me inspiran mucho. Me han ayudado mucho a sentir que no soy la única persona que se ha sentido de cierta forma. Y creo que el artista, la persona artista que más comprendido me ha hecho sentir es Billie Eilish. También las personas asistentes y docentes que me han animado. Por ejemplo, tengo a una profesora que se llamaba Patri, la profe Patricia, la profe Joana, María Salvadora, la profe Jimena, el profe Mariano, también la profe Rocío y algunos asistentes como Daniela, que fue la que me dijo esto del storytelling y que debería poder hacer un poco más con eso porque veía cierto potencial. Y no se queda ahí. También agradezco mucho a mis amistades como Jamie, Valerie, Andy, Chini, Jimena, Cielo, José Carlos, entre otras. Y sobre todo también a mi familia. Creo que es muy importante el poder llevar la información de una manera accesible a más personas, pero siempre con una responsabilidad ética. Y aparte de ética, de una manera sensible. Por ejemplo, cuando mi abuelita me pregunta qué estudio, no le puedo decir psicología, porque ¿qué es la psicología? ¿Y cómo le explico que he tenido que estudiar neuropsicología, psicoanálisis, diagnóstico, estadística, cognitivismo, humanismo y tantas cosas más? Y acá me quedo callado un momento, porque ¿cómo le explico que todo eso que suena tan complejo es en realidad lo que a mí me ayudó en su momento? Al final de tantas veces que me lo ha preguntado y he tratado de buscar una respuesta diferente, ella lo resume con una sabiduría que no necesita de títulos universitarios. Me dice que voy a ser un doctor de lo que la gente siente y que les ayuda a estar mejor y además que eso es algo muy importante. ¿Y saben qué? Yo creo que ella tiene razón. A veces nos perdemos tanto en lo académico, en los diagnósticos, en las teorías y las técnicas que olvidamos cuál es el propósito más simple. El de ayudar, acompañar y escuchar a las personas con su malestar, el ayudarles a sentirse un poquito mejor o mínimo que se sientan escuchadas.
porque cuando yo estaba tan desbordado, cuando el dolor me hacía llorar y frustrarme por no poder caminar y cuando el bullying, la ansiedad junto a la depresión me quitaron el habla, lo que yo necesitaba no era un concepto técnico, necesitaba a alguien que supiera cómo curar esas heridas invisibles y aparte que me enseñara a curarme a mí mismo. Y esto lo hizo Priscila, cuando me dijo que esperaba verme como colega y también como lo hacen esas voces que escucho en mis podcasts favoritos que me hacen sentir comprendido. Así que cuando mi abuela me vuelva a preguntar de nuevo, le voy a decir que sí, que estudio para ser ese tipo de doctor. Uno que no usa un estetoscopio, sino que utiliza la escucha ética, la palabra y sobre todo la sensibilidad, para que el bienestar psicológico algún día deje de ser un privilegio de pocos y sea el derecho de todos. Y para terminar, quiero dejarles una idea que cargo conmigo en cada clase y en cada momento en el cual estudio psicología, y que va dirigida especialmente a mis futuros colegas y a quienes ya están en el camino. Conozcan todas las teorías, dominen todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Esta frase es de Carl Jung, uno de mis psicólogos favoritos. Y bueno, al final del día, los títulos y los diagnósticos son solo herramientas, pero lo que realmente sana es el encuentro genuino entre dos personas. Y mi deseo para todos los que me escuchan y todas las personas es que, sin importar las heridas o los diagnósticos, encontremos el lugar correcto para que todos podamos florecer. Y con esto me despido por hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Me hace muy feliz que estuvieras acá y te recuerdo que sos increíble, sos una persona muy preciada y estás llena de luz. Bye, nos encontramos la próxima entre Sol y Luna.